Con 13 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra segunda invitada, la habíamos anticipado, nos acompaña ya en nuestros estudios la legisladora de la bancada de UNES, Gisela Garzón. ¿Cómo está, asambleísta Garzón? Buenos días, bienvenida, feliz año. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional saludaba la decisión de la Corte Constitucional de exigir al Consejo de Participación que cumpla con su trabajo y que le dé un informe sobre si pudo o no pudo elegir al representante del Consejo de la Judicatura. Además ha dicho que está abierta la Asamblea como tal, como institución, a trabajar en esta reforma que presentó el presidente de la República en materia de seguridad ciudadana. Me imagino que es la intervención de las Fuerzas Armadas, etcétera. ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional en el momento? ¿Hasta qué punto este llamado que ha hecho el presidente de la Asamblea a trabajar en coordinación con el Ejecutivo puede dar resultados en estos momentos? ¿Y cuál cree usted que puede ser la respuesta que tenga la Corte Constitucional también a este llamado que ha hecho el señor Saquicela? Gracias, Licenia. Alexis, buenos días, un feliz año para todas y todos, para quienes nos siguen, para quienes están en la radio también en cada una de sus responsabilidades. En efecto, si algo dijimos al momento de perder la elección es que íbamos a hacer una oposición que no sea intestina como la que lastimosamente tuvimos que enfrentar cuando fuimos gobierno. Y ese es el objetivo, digamos, un poco que hemos mantenido también desde la coherencia y desde las decisiones que tomamos como bancada. El tema del Consejo de Participación Ciudadana se motivó una especie de arrinconarle a la Asamblea o de pretender que la Asamblea esté a gusto de quienes están cerca del gobierno. Y para nadie es un secreto, Hernán Ulloa llegó al espacio del Consejo rodeando la policía, la institución, con el vínculo directo con Aparicio Caicedo, secretario o asesor de honor en ese momento, ahora ya con un cargo formal. Por lo tanto, no es ajeno a quien responde Hernán Ulloa. Y en ese sentido, al momento de llevar adelante el juicio político, se dejó con absoluta claridad que no importa el nexo que tenga los consejeros, si es que no cumplen lo que está en los reglamentos, si es que no cumplen lo que está en la ley, tienen que ser sancionados. Allí hay que ver quiénes lo defendían y qué intereses tenían quienes los defendían y regresar un poquito en contexto a cómo votaron en el juicio del Consejo de la Judicatura, para entender también un poco qué intereses hay detrás. Porque, digamos, la lectura es que si no se determinaba una nueva terna, tenía que prorrogarse un tiempo más a las condiciones actuales del Consejo. Y digamos que sobre la decisión de quienes están en el Consejo, cada quien tiene su postura. Veamos cómo está la institución como tal del Consejo de la Judicatura. He pedido a la Comisión de Transparencia, presidida por Ferdinand Álvarez, investigar las condiciones de los lugares de trabajo de la gente del Consejo de la Judicatura. En redes sociales vimos que están en soletas, que están sin limpieza, que están sin mantenimiento, que ya la gente no quiere trabajar ahí porque ya no es salubre. Y eso pasa por consejeros o por un presidente totalmente incompetentes. Así es que, por supuesto que la Asamblea siempre, o al menos desde mi bancada, siempre va a estar dispuesta a trabajar en todos los temas que le interesan al país. Lo demostramos con este tema de la ley económica urgente, por ejemplo, que decantó de mesas de diálogo con el gobierno y la Asamblea. De allí a que pretendan que nos arrinconen o nos señalen porque no le damos gusto en todo el gobierno, ya tendrá que ser el gobierno responsable de sus propias omisiones. Pero en ese sentido sí, la Asamblea, o al menos es lo que hemos mostrado en este tiempo, sin perder de vista la coherencia que nos caracteriza y fundamentalmente con el país primero. Usted decía, bienvenida legisladora, feliz Gracias, año, por cierto. Usted decía, hay que identificar muy bien cuáles son los intereses que están en juego. ¿Cuáles son esos intereses? Que lo sepa el país. Tomarse los entes y las autoridades de control, seguirlas manejando, para que el gobierno mantenga el estatus, mantenga que nadie le observe cosas y para mantener la persecución como su arma. Eso lo hizo Moreno. Moreno tenía la Contraloría a su antojo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo escuchaba hace unos días a ex colegas legisladores. Iba a votarse algo en la Asamblea Nacional y aparecía el señor de la Contraloría en la puerta del Pleno repartiendo notificaciones de la Contraloría con inicios de investigaciones. Así funcionó el gobierno de Lenín Moreno. Y quieren hacer lo mismo. Que en este momento, digamos, no lo muestren abiertamente, no significa que la persecución haya cesado. Y el asunto aquí es que la persecución política no es cosa de políticos. También es persecución que no haya medicamentos en los hospitales. También es persecución que no haya cupos en las universidades. Es decir, mientras utilizan los escenarios políticos y los manipulan a su antojo, la situación del país sigue siendo caótica, sigue siendo dramática, se vienen recortes presupuestarios y no es antojadizo, es lo que hace la derecha. Y ya podríamos ponernos a hablar en otro análisis de cómo opera la derecha a nivel regional, ver cómo queda Brasil, por ejemplo, qué es lo que recibe Lula, que es de la misma, Bolsonaro era de la misma línea de Lazo. Podemos hacer un análisis adicional de lo que hace la derecha, el neoliberalismo, etcétera. No es antojadizo que recorten presupuestos y tampoco es antojadizo que los defendamos nosotros, porque creemos en el Estado, creemos en las instituciones del Estado y eso es lo que también vamos a defender desde la Asamblea Nacional, desde mi bancada. Y
En ese sentido, los intereses son claros: tomarse las autoridades de control, mantener el control en las otras, y a través de eso utilizarlas a su beneficio para lo que pasó, por ejemplo, en el tema de la judicatura. Fueron evidentes los audios donde la gente del presidente hablaba con la gente de la asamblea para que no voten en contra, o para que no den paso al juicio político, porque era el presidente, le resultaba... Operadores los porque conocemos ayer varios. Aquí el consejero de participación, David Rosero, y él señala directamente a Aparicio Caicedo como el operador político del gobierno para la toma del Consejo de Participación. En el caso de la Asamblea, ¿quién es el que está operando por el gobierno? Digamos, yo le he escuchado hablar, por ejemplo, al legislador Luis Almeida, de efectivamente señalar también al señor Caicedo. Digamos, entiendo que es política, tienen que haber relaciones, tienen que haber acercamientos, de acuerdo. Una cosa es que haya acercamientos, otra cosa es que haya compra de conciencias. Y allí queda claro quiénes se venden. Veamos las votaciones. Es difícil, y yo entiendo que es difícil diferenciar, porque efectivamente la Asamblea le queda debiendo al país, al menos en el primer tramo de esta administración con otra presidencia, le queda debiendo al país en muchos temas. La señora Yori retrasaba todo, todo lo retrasaba. Desde que cambiamos de administración, más allá de, digamos, reconocer o no el tema del presidente Saquicela y su trabajo, se han aprobado 25 leyes que incluyen seguridad, leyes que incluyen economía, leyes que trabajaron económicas urgentes, y la Asamblea está cumpliendo. El que no está cumpliendo es el Ejecutivo, y siempre busca culpables, siempre busca señalar con el dedo, y en ese momento el que pierde es el país, indiscutiblemente. Asambleísta Garzón, hay procesos de fiscalización en marcha, en este caso contra la exministra de Salud, Jimena Garzón, y también ya se prepara uno contra el exministro del Interior, Patricio Carrillo. ¿Cuál va a ser la posición allí de la bancada de UNES? 2 juicios, de hecho. El día de hoy se trata el tema de la ministra de Salud. Vamos a mantenernos, digamos, vigilantes del proceso, pero no tenemos ninguna duda que la ministra fue nefasta en el cierre de su gestión. Nadie ha dejado de reconocer que la vacunación llevó un proceso favorable adelante, eso no está en duda y lo hemos reconocido, pero si los hospitales siguen sin medicamentos, y si los médicos siguen sin estabilidad laboral, quienes están a frente de las carteras de salud antes y ahora tienen que responder, y bajo esos parámetros se lleva adelante el juicio de la ministra de Salud. Ayer se ha calificado también 3 de los 4 procesos en contra del ministro Carrillo, uno de los cuales presenté yo, que tiene que ver con el caso de María Belén Bernal en la Escuela de Policía. ¿Por qué 3 de 4? Porque en términos de unidad de materia, el cuarto juicio, que tiene que ver no solo con el ministro Carrillo, sino con 2 funcionarios más, no podía tramitarse a la misma vez. Si se trata de unificar, tiene que ser únicamente uno, el enjuiciado políticamente, en este caso el exministro Carrillo. Tiene que ver con el tema de las paralizaciones de junio, y tiene que ver, en el caso del que presenté yo, con el tema de María Belén. Ayer escuchaba a Elizabeth en un breve diálogo que tuve con ella, las ausencias que sigue teniendo la Policía Nacional, las ausencias que sigue teniendo la institución del Ministerio del Interior. Y en ese escenario no solo que es preocupante, sino que además juzgar políticamente y limitarlo de ser funcionario público por un lapso de tiempo, es un paso para seguir evidenciando las ausencias. Elizabeth hacía referencia a la falta de cambios en las mallas curriculares de la Escuela de Policía, en las condiciones donde están las mujeres, en cómo se enfrenta la violencia de género, porque no es el único caso. Ayer veíamos otro más de una condena a alguien denunciado por violación en Ambato. Es decir, no son casos aislados, es una cuestión que puede no ser institucional, pero algo está pasando, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el contexto en el que estamos, el sistema patriarcal, etcétera, que eso es igual profundo debate adicional, pero que pasa por una institución que maneja la fuerza. Y allí tenemos todas las de perder, todos, mucho más las mujeres. Así es que, con base en las atribuciones constitucionales que dice la Constitución, valga la redundancia, que los funcionarios a cargo del Ejecutivo, en el caso de la seguridad, tienen que precautelar una vida libre de violencia, y eso no sucedió. Cuando una mujer muere en la Escuela de Policía, nadie cuidó nada. Así es que bajo esas características está también el proceso. En términos de procedimiento parlamentario, había que unificar, es decir, no puede haber un juicio, luego otro y luego otro, bajo la misma persona. Por eso es que se ha unificado 3 de los 4 procedimientos, y empezará el análisis correspondiente de la comisión. De lo que ustedes han escuchado durante las comparecencias en la comisión ocasional que se conformó, asambleísta Garzón, de las, informaciones que ustedes han podido recoger, de la investigación que hicieron, ¿cuál es el grado de participación, por omisión obviamente, que tuvo el señor Carrillo en el caso específico de María Belén Bernal, tomando en cuenta que él ni siquiera estuvo aquí en el país, andaba en el matrimonio de su hija por fuera, y digamos después tuvo una serie de intervenciones bastante desafortunadas, ¿no?, en medios de comunicación, incluso cayendo en el plano de la mentira?
Omisiones todas. Si es que hubieran trabajado todas y todos, no hubiera muerto María Belén Bernal en la escuela de policía y no existirían las cifras de violencia de género en el país, me refiero a lo que cerramos en el 2022. Porque ese es un trabajo que, como marca una ley, que es la Ley para la Erradicación de Violencia contra la Mujer, es interinstitucional. Todas las instituciones tienen que trabajar en ese fin. Policía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública. En ese momento, recuerdo, estaba, cuando nació la ley, que era en el tiempo con Moreno, era el MIES, ahora la Secretaría de Derechos Humanos, es decir, es un trabajo conjunto de varias instituciones para un problema que tiene que tratarse de esa forma. La omisión, entre otras cosas, es permitir, por ejemplo, la fuga de Cáceres, porque no era un tema únicamente de la Fiscalía, era un tema, la Fiscalía, digamos, es el segundo culpable de la fuga al momento de no dictaminar ningún tipo de medida cautelar, claro. Pero él salió de una escuela de policía, a cargo de policías, institución a cargo del Ministerio del Interior. Ahí están las omisiones. Ellos sabían que Cáceres estaba tomado, ellos sabían que hubo una omisión al momento de entregarle la guardia en ese estado y que se omitieron una serie de cosas adicionales. Y que ahí hay sanciones, ¿no? La escuela de policía nunca se además... ejecutaron las sanciones. Nunca se ejecutaron las sanciones. Y la escuela de policía además, en el recorrido, de los 2 recorridos que hizo la comisión, yo estuve en uno, tiene cámaras en el ingreso, en la puerta principal, que la vemos, que la encontramos, pero hay 3 puertas más, que si bien no están a cargo de la escuela de policía como tal, que están a cargo del GOE, del GIR, siguen siendo de la policía y donde no hay cámaras. Justo la calle donde está, digamos, la calle interna, donde está el famoso castillo de Grayskull, tampoco tiene cámaras. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se esconde ahí? Claro que no sabemos de otros casos de mujeres asesinadas, pero ¿por qué esa zona no y otra zona sí, como la zona de los pelotones de hombres y mujeres de cadetes, por ejemplo? Porque unas áreas sí y otras áreas no. ¿Por qué los cuartos de los mayor rangos no tienen ningún tipo de seguimiento de seguridad y los otros espacios sí? Quedan las dudas de allí, pueden ser temas administrativos, pueden ser temas logísticos o puede ser cualquier otro tipo de tema. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Ya, son las preguntas que hacíamos quienes estuvimos en el recorrido. Y dejando claro además que ni basta por poner a una mujer al frente de la escuela de policía, porque he de reconocer que la actual directora tuvo la predisposición de brindar la información, pero no basta. No es únicamente eso, como no basta una ley para calmar la seguridad o calmar el tema del empleo. Es una cuestión que tiene que ser transversal, con política pública y demás. Por lo tanto, las omisiones también vienen de esa parte. Cuando las cifras de violencia están en el pico en el que están, donde hay niñas siendo madres cada año, donde hay adolescentes siendo madres cada año, violentadas sexualmente, donde hay una mujer que muere en la escuela de policía y otras tantas que mueren en sus casas, o mueren en silencio, o mueren a manos de sus parejas, a manos de... Hay casos que uno piensa y dice ni en una serie, ¿no? Uno de los casos que he podido dar acompañamiento tiene que ver con inventarse un secuestro para asesinar a la mujer porque el niño había nacido en otro territorio y el beneficio económico de ser huérfano y además de ser de otro país era mucho más alto. Terrible. A ese nivel. Por lo tanto, las omisiones también vienen cuando no se hace política pública, cuando no se destina recursos y cuando los resultados pues son estos, que seguimos muriendo. Ahora, asambleísta Garzón, ustedes han estado haciendo el seguimiento del caso de María Belén Bernal a nivel de la Asamblea Nacional y ya cumplieron, digamos, su trabajo como comisión ocasional. Ahora ya ha sido localizado, capturado y está en prisión preventiva el principal sospechoso de este femicidio. No sé si está bajo la competencia, pero ese acompañamiento o ese seguimiento que ustedes hicieron del caso concluyó ya, no hay manera de que puedan seguir observando o al menos vigilando que este proceso judicial ahora se cumpla como tiene que ser, que no se produzca por allí ningún tipo de irregularidad. Sí, por supuesto, porque además en el informe de la Comisión Ocasional del caso de María Belén Bernal se establecen otras responsabilidades de índole político, que tienen que ver con la actual ministra de la Mujer, que tienen que ver con Diego Ordóñez, digamos, también ellos tienen allí sus observaciones. De hecho, habían voces que planteaban que también sea Francisco Jiménez, digamos, como parte de la política, y hubo un debate en ese tema, pero por supuesto que sí, porque además no es el único caso que estamos acompañando. El caso de Lisbeth Vaquerizo, por ejemplo, que veía que su madre reclamaba, también lo estamos acompañando. Hubo una subcomisión que se creó en una de las comisiones de la Asamblea que trató específicamente el tema de femicidios, además del grupo parlamentario donde la madre tanto de Lisbeth Vaquerizo como de Naomi Chertales fueron recibidas, ambas, porque sus casos también están en veremos, y en el caso de Naomi, en el caso de Lisbeth, digamos, el asesino está prófugo, y en el caso de, y está libre, lo conocen, lo saben quién es, y en el caso de Naomi sigue siendo juez, sigue siendo fiscal, sigue siendo parte de la fiscalía, un funcionario que a todas luces es violento, que vimos videos que la golpeaba en el lobby de un hotel. Por lo tanto, son casos que además los estamos dando acompañamiento, y allí hemos evidenciado las ausencias y las ambigüedades en cómo funciona el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía. Por ejemplo,
Los requisitos para ser fiscal en temas de género tienen que ver con que seas abogado, con que tengas buenas calificaciones y con que muestres tu interés por ser fiscal. Eso es lo único que dice la Fiscalía en un pedido de información que le hice yo. ¿Quién establece esos requisitos? Del Consejo de la Judicatura. Y este tipo de falencias o de ausencias en términos procedimentales hacen que tengamos, o que lo que se sabe o que se escucha de las abogadas defensoras, por ejemplo, que para ser fiscal de género tienes que haber hecho algo mal y es como un castigo. O como las personas que toman en el Consejo de la Judicatura las denuncias, es un castigo. O sea, es una forma de, actuaste mal en otros temas, ándate a violencia intrafamiliar, ¿no? Como que fuera algo así de tomarlo de esa manera a la ligera. Entonces sí, vamos a dar acompañamiento, porque además en el caso mío no es una cuestión política, digamos, es una cuestión de militancia de vida, y mientras sigan muriéndose mujeres, mientras sigan violentándose niñas, pues no hay manera de quedarse quietos, no hay manera de callarse, porque es una cuestión de que nos incluye a todas y todos. La próxima podríamos ser cualquiera de nosotros. Hay un tema que me ha llamado la atención, no solo a mí, ojo, le he escuchado mucho comentar sobre esto en este mismo medio de comunicación, a Sofía Montoya en su espacio, a la Denise Herrera. He visto también a muchos y muchas personas en redes sociales denunciando justamente esta suerte de linchamiento mediático y digital en contra de Elizabeth Otavalo. Como asamblea, digo también, y ustedes en la militancia que hacen del feminismo, asambleísta Garzón, yo creo que hay que empezar a denunciar, no sé si lo van a hacer, a investigar. A este medio de comunicación nos llegó la denuncia de quiénes son los que movían el Troll Center, bajo disposición de quién estaba. Dimos nombres, Fausto Cobo y Galo Robalino, quienes dirigen el CIES y dan las órdenes a estas famosas granjas de troles que se dedican a atacar periodistas, a atacar actores políticos de oposición, y en este caso ciudadanos, como el caso de Elizabeth Otavalo. Pero ya en el caso de Elizabeth, el ataque de los trolls, el ataque digital, ha llegado a unos niveles de deshumanización y de inhumanidad brutales. O sea, yo no puedo, no puedo entender cómo le atacan a la madre de María Belén, que lo que está buscando desde el primer momento es que se haga justicia. Por un lado, le arrebataron a su hija de una forma violenta, horrible, y ahora además tiene que soportar con el ataque, insisto, digital, pero también mediático en su contra. Y a la par de eso, la defensa, ¿no? Hablar de que es un error humano, de que ojalá Cáceres cuente con el perdón de Diosito. Ayer lo publicaba en mis redes sociales, sí. Se va a hacer algo con respecto de eso para saber de dónde salen los recursos, además, porque esto no es gratis. O sea, hay una cosa brutal, la presencia de trolls y de cuentas que atacan a Elizabeth, que defienden a Cáceres, es impresionante. Y ahí yo me imagino tiene que ver o la policía o el gobierno. ¿Se va a investigar eso, asambleísta? Ayer publicaba en mis redes sociales, uno de los comentarios dice: es muy triste ver cómo se destruye la vida de un hombre joven y profesional. Ese caso es para reflexionar, fuerza a la familia. Dice uno de los tantos comentarios que, haciendo como se dice, de tripas corazón, me di el tiempo de leer para entender en qué condición de odio estamos ahorita. Porque de esto a un balazo, digamos, no hay mayor justificar un asesino, supuesto asesino, posible, como quieran verlo, no es ni siquiera humano, para nada. Porque si la familia de él se destruye, no es menos importante la destrucción de la familia de Elizabeth, ¿no? Está su nieto ahí enfrentando una serie de cosas adicionales, está ella, está su entorno. Por lo tanto, si hablamos de destrucción de familia, empecemos por quién le asesinaron a su mamá. Partamos desde allí. Sí, y no es un tema, Alexis, que es reciente. Ya se dio hace unas semanas, o hace un par de meses, otro tipo de hostigamiento también dentro de la Asamblea Nacional por parte de un legislador a funcionarios a los que les acusó de manejar las granjas de trolls del correísmo, del que entiendo hay incluso una denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía, porque, digamos, es una denuncia grave. Y por supuesto, porque además entregarle la inteligencia a Fausto Cobo es como que no cuadra mucho ahí, pero son incompatibles para lo realmente importante. Es decir, la inteligencia no funciona en los amotinamientos carcelarios, pero sí funciona para manejar granjas de trolls, o sí funcionaría para manejar estas granjas. Para por supuesto que sí. Las cuentas de un medio de comunicación como este, por supuesto que sí. Y sí, es una de las cosas que estamos o que tenemos en los pendientes de investigar, porque además hay tantas cosas que investigar que por todo lado hace agua. Es decir, no hay forma de que contengamos una cosa y no salga otra a la par.
Pero ojalá ese mismo énfasis que destinan para este tipo de ataques lo hiciera para gobernar en favor, no de nosotros como proyecto político, no de ustedes como medio de comunicación, en favor de la señora que está afuera vendiendo caramelos. O sea, se trata de una cuestión donde esa gente es la que requiere del Estado. Y es importante diferenciar también y que el privilegio, digamos, privilegio de tener un empleo, privilegio de tener, en el caso de legisladores, un equipo, enfrentamos violencia política, pero tenemos cómo defendernos. No está bien, pero estamos en mejores condiciones que quien en este momento le están dando una cachetada en su casa. Ese incremento de la violencia a través de las redes sociales, a través del día a día, veamos cómo maneja la gente y nos damos cuenta que hay una violencia extrema en cómo conduce la gente su vehículo, ¿ya? Desde allí. Y todo eso se viene incrementando desde los medios, desde las redes, y vemos lo que pasó en Argentina, por ejemplo, donde hay una campaña bajo las mismas características. O sea, llegó un tipo a disparar, por el odio a disparar a la vicepresidenta de la... Y eso lo justifican, ¿eh? Y eso lo justifican, y al día siguiente la portada del Clarín era ¿por qué la pistola no disparó? Mañana veremos seguramente otra portada acá que diga por qué Elizabeth está reclamando, cuánta plata quiere, porque más o menos eso también es la idea. Bueno, está reclamando eso por ya plata. se está haciendo ahora desde algunos medios de comunicación. Yo ayer escuchaba la intervención de algunos periodistas diciendo que mejor se quede callada. Que mejor no diga nada, que mejor se quede callada, porque callada va a despertar más solidaridad. Hemos llegado a quienes repiten esos mensajes hay que decirles más o menos cuánto cuesta la vida de un hijo. ¿Con cuántos millones de dólares o con cuánta plata del mundo se recupera la vida de una hija a la que le encontraron muerta en una montaña, botada, envuelta en una cobija, y cuyo, o sea, ese momento dejó de ser abuela, pasó a ser madre? Es una cuestión muy grave. ¿O cuánto le cuesta a las madres que siguen buscando justicia por sus hijas? O sea, ¿cuánto más o menos subsana la ausencia de una hija? Yo estoy segura que si les pregunto eso a las madres, lo he hecho, si les pregunto eso a las madres que están luchando por sus hijas, no hay dinero que alcance. En el caso de Lisbeth, por ejemplo, que es un caso gravísimo también, tiene que ver la Dinaced, porque hubo una alteración en la escena del crimen. Ella tenía pegado su cuero cabelludo con brujita. A ese nivel llegó a alterar la escena del crimen, la lavaron con deja para que no haya sangre. Es decir, hay una serie de cosas también que no se alimentan únicamente por quien perpetró el hecho, sino que se justifican con quienes, sabiendo el caso, le encuentran un motivo para que eso suceda. Porque siempre es culpable la víctima, en todo. Es que salió muy tarde, es que qué hacía en la escuela de policía esas horas, es que cómo iría vestida, estaría provocativa, ¿para qué se mete? Nunca es culpable el agresor, siempre es culpable la víctima. Y lo mismo pasa cuando el odio se incrementa de esta forma. Nunca es culpable el que maneje el troll center, y bien lo sabemos, ¿no es cierto? A quien hasta algo que pasó en el Mundial, ¿no es cierto?, nos traía en memoria, no voy a decir el calificativo del señor, y él nunca tiene la culpa. Él siempre reacciona porque un tercero es culpable. Entonces él siempre le dice a otra colega periodista, por ejemplo, en el caso de Alondra Santiago, pongámonos un ejemplo, que se vaya a su país porque ella ha dado pauta para que él sea xenófobo, ¿no es cierto? Nunca él es el culpable de sus propios odios, sino siempre es culpable un siguiente que le hace reaccionar. Así mismo opera el círculo de la violencia. Pasa con las mujeres, pasa en los medios, pasa con este medio de comunicación. Se ha dicho, hasta veía ayer en tu Twitter que se señalaba que Elizabeth trabajaba en la prefectura de Pichincha, por ejemplo. Cosas de ese estilo. Y que ella fue la que llamó a lo de la amenaza de bomba, además. No, o sea, una cuestión es de locos, pero no es una cosa que únicamente atañe a un sector, ni únicamente atañe a aquellas madres que están pidiendo justicia, nos atañe a todas y todos. Cuando estamos viendo que hay jóvenes siendo sicarios, ¿no es cierto? O cuando estamos viendo que hay niños jugando a ser sicarios, es un país que está llegando a un punto sin retorno, y en ese sentido esta violencia nos va a ir arrastrando recurrentemente, y ojalá no lleguemos a esto que coloquialmente se dice, hasta que no toca tu puerta, no entiendes que efectivamente pasa. Y deberíamos evitar que toque la mayor cantidad de puertas de las familias de este país, porque la situación es lo suficientemente grave como para enfrentar adicionalmente un dolor de esa naturaleza. Ahora, esos niveles de violencia de los que usted habla, asambleísta Garzón, yo coincido totalmente porque es súper preocupante. No sé si viste tú, bueno, a mí no me gusta esta costumbre de las famosas viudas del 31, por eso yo salgo corriendo de Quito. Y me encierro en el campo el 31, no salgo a la zona urbana porque no me gusta el tema de las viudas, pero soy absolutamente respetuoso de quienes desean, como el Esteban, salir vestido de mujer a pedir plata del 31. Y ver en Riobamba como un tipo le arrolló a una viuda. Eso habla del nivel de violencia que hay en este país, Gisela. Y esa violencia es aplaudida. Estamos hablando del juicio político a Carrillo. Carrillo, después de las protestas de junio, junto a la institución policial, fue levantado en hombros, y fue aplaudido, y fue vitoreado, y fue tratado casi como un héroe nacional. 2 o 3 semanas antes del caso de María Belén,
ustedes van a recordar conmigo que Guillermo Lasso publicó un spot en sus redes sociales respaldando la gestión de Carrillo. Y 2 o 3 semanas después, por el caso de María Belén, tuvo que despacharlo, porque era el responsable político de lo que sucedía en la policía y de lo que sucede con la seguridad. Pero ese tipo, Carrillo, después de junio, ha sido convertido ya en un actor político, Gisela, y la gente lo aplaude. Con aspiraciones electorales. Y tiene aspiraciones electorales. Entonces, la violencia, la inseguridad, o sea, termina siendo premiada. ¿Cómo entendemos este momento que está viviendo el país, en donde comportamientos como el de Carrillo, gestiones deplorables, paupérrimas, de un incompetente como Carrillo, son aplaudidas? Es además algo que no, o que deberíamos verlo con mucho más énfasis los actores y quienes estamos en política, y es estas nuevas muestras de neofascismo, ¿no? Que son absolutamente claras. Puede caerme pésimo quien quiera que esté protestando, puede caerme mal, puedo tener todos los cuestionamientos, estar en contra. De ahí a justificar que lo maten, como pasó en la paralización de junio y como pasó en octubre del 2019, se justificó la muerte de ciudadanos que en el ejercicio de su libertad estaban reclamando algo que les falta, y se lo justificó de tal forma que se aplaudieron los ministros de ese entonces, o no recordamos el nefasto rol de Romo, porque es más o menos, digamos, Carrillo hace lo mismo que Romo, pero desde su rol policial. Y la policía cambió en ese momento también, cuando dejó de ser ciudadana y pasó a ser persecutora. Y entonces la policía es muy buena para perseguir, pero muy mala para atender cosas ciudadanas y problemas cotidianos, ¿no es cierto? Entonces, sí, la cuestión de violencia es grave y tiene que atenderse de manera estructural, y es una cuestión que voy a repetir recurrentemente en los espacios que me sea posible. Es igual de grave que te roben el celular en la esquina, como es igual de grave que te roben el dinero en el cajero, como es igual de grave que te acosen en la calle, como es igual de grave que te maten en la escuela de policía. La diferencia es que la delincuencia que te roba el teléfono en la esquina no es un agente del Estado. Y las cosas que sí son culpa de los agentes del Estado deben tener responsables del Estado. ¿Qué es lo que pasaba en el caso de María Belén, por ejemplo? Incluir a los otros cómplices, digamos en este caso, significaba cambiar el tipo penal, porque como femicidio únicamente se entendía que él se perpetra de su pareja a una mujer, o de un hombre a una mujer, pero no se consideran los actores del entorno. Lo mismo pasa con esas otras cosas. Se encuentra un único culpable, ahora es hecho una especie de rockstar, ¿no es cierto? Está en titulares, en primeras planas, en conexiones de televisión. Al día de ayer veía con susto a un policía que lo abraza y se toma una foto con... O sea, estamos alabando a un tipo de estas características, pero además le sirve al gobierno que la violencia esté de esta forma. Le sirve para la consulta, para una consulta de la que no habría necesidad de hacerla si es que él fuera competente. Le sirve para sostener el discurso del enemigo es del otro y no yo, ¿no? O para decir que cualquiera de nosotros somos narcotraficantes y señalarnos y juzgarnos a través de cualquier espacio que sea posible. Y como la violencia está hirviendo abajo, cabe en aquellos que salen y aplauden caravanas policiales en la tribuna de los Shiris, como una especie de, la Shiris, el Quito empieza en Eloy Alfaro y acaba en el Inca, y el resto no es Quito, el resto es monte, no más o menos asientos. Todo lo que pase fuera de allí es un problema que no tiene que ver con nosotros. Allí no está Quiteños de Bien. Quiteños de Bien solo hay en este espacio de la ciudad, o en la Ruta Viva, que salen a disparar al aire a manifestantes en ese momento. El problema es que eso se incrementa con un gobierno al que le sirve, al que le es útil. Porque para nadie es un secreto que Cáceres está siendo usado políticamente en favor de la consulta. Lo traen y lo venden como que esa es precisamente la figura de la extradición, cuando nada tiene que ver. Y hablan de un supuesto trabajo del gobierno en beneficio de los derechos de las mujeres, cuando además crean un ministerio al que les recortan el presupuesto. En absoluto es una bandera del gobierno que Cáceres vuelva. Debía ser una bandera del gobierno que Cáceres no se vaya. Así es. Y en estos tiempos, preconsulta. Y Cáceres regresa por trabajo de quien lo identifica. Ayer veía un testimonio turista de una chica en Twitter que contaba que se presentó como don, que hablaba como mexicano, que tenía otras características y que ella trató con él por una semana más o menos en el lugar donde lo encontraron en Colombia, y que después se entera por medios internacionales que el tipo estaba siendo el más buscado del país. A ese nivel de indolencia y de lavada de caras llegó el tema de Cáceres. Y ahora lo traen como que fuera una apreciada del gobierno, cuando su trabajo no fue. Su trabajo era que no se vaya, que no nos confundan, ¿no? Que estamos en un tiempo electoral, que más allá de las seccionales, digamos que tiene sus propias características, tiene una consulta que no busca ayudarle a la gente, sino que busca legitimar un gobierno que no ha sido capaz de sostenerse por sus propias incompetencias o por sus propias decisiones de esa forma.
Muchísimas gracias, asambleísta Garzón, siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Gracias a ustedes, un excelente día y a mi saludo de Año Nuevo. Me cuesta un poquito decir feliz en las condiciones en las que está el país, pero al menos un abrazo, que no nos falten familia, quienes queremos, porque pues ahora son tan cambiantes las situaciones que es muy probable que algo va a pasar, así es que aprovechemos el tiempo de la mejor manera. Gracias. Gracias.